La otra cosa que tiene el texto de la ley de presupuesto que nos parece importante es que avanza en obligar, ¿no?, la formulación de nuevos programas presupuestales estratégicos. Y eso también me parece que es un punto positivo en la línea de que asociar gasto público con resultados, que es el viejo problema de toda la vida, ¿no? La ley del presupuesto tiene planteado varios programas presupuestales estratégicos cuyo diseño debería hacerse en el 2010. En esa línea recoge parte de las propuestas que el Estado y sociedad civil se habían concertado en el marco de la mesa, y en ese sentido, si quieren, plantea un escenario distinto que el que hemos tenido en años anteriores, en el sentido de que en años anteriores los proyectos presentados por el Ejecutivo retrocedían respecto, ¿no?, a su predecesor o al presupuesto en ejecución, ¿no? Y hubo que justamente hacer este proceso de concertación y de incidencia con el Congreso para reponer, digamos, marcos normativos que, como digo, retrocedían. Entre los programas que se incorporan, hay varios que creo que vale la pena mirar, algunos que han sido, digamos, de interés de la mesa, ¿no? Uno, lo menciono rápidamente, está todo el tema de enfermedades no transmisibles, tuberculosis, VIH, que, digamos, abre a la definición de programas específicos en el caso del sector salud. Como tal comprometen o van a comprometer a los tres niveles de gobierno, porque la ejecución de estos programas no es solamente gobierno nacional, pero que nos parece que empiezan a cubrir parte de los desafíos en términos de algunas enfermedades clave. La segunda cosa que nos parece interesante es que amplía el tema del logro de aprendizajes a todo primario, incluye también educación básica alternativa. Esto también es un tema que parece importante en la discusión. El programa de logros de aprendizaje actual está enfocado básicamente hasta el segundo grado de primaria. Y si bien por un lado hay que mantener e insistir en términos de lo que es la cobertura de educación inicial, que es una de las áreas críticas en términos de cobertura en el país, es claro que en el caso de primaria el problema no es cobertura, pero sí es calidad. Entonces venimos asignando como Estado un conjunto de recursos que obviamente son insuficientes desde un punto de vista de, por ejemplo, las metas planteadas en el acuerdo nacional, pero que de todas maneras estamos teniendo problemas con la calidad de los aprendizajes. El otro tema que se va a plantear en discusión es el tema del trabajo infantil. Está planteado un programa presupuestal en esa área. Digo que se va a plantear en discusión porque hay posicionamientos diferenciados de las organizaciones que tienen que ver con el tema de infancia. Lo que estoy mencionando son los programas que se están introduciendo, y entonces el tema de incidencia no debería mirar solamente las cifras. El primer concepto que quiero pasar, ¿no es cierto?, es, hay un debate que tiene que ver con las cifras, ¿sí? Muy bien, pero hay otra serie de elementos de debate en la ley de presupuesto que no son las cifras. Y esos elementos no son secundarios en la discusión, por lo menos no son secundarios en una perspectiva, ¿no?, que asume un horizonte temporal que no es solamente el del año del presupuesto, sino es como ciertas, ¿no es cierto?, orientaciones de mediano plazo. Formalmente, en la ley de presupuesto, esto que estoy mencionando es el artículo 13, y en términos prácticos no tiene plata asignada en el 2010, pero sí supondría obligaciones para el 2011. Entonces, en ese sentido es que me parece importante tomarlo en cuenta para la discusión. Está planteado el programa de violencia familiar y sexual y el de seguridad alimentaria. Quiero señalar que el tema de violencia familiar y sexual es uno de los temas que ha sido visto en el marco de la mesa como uno de los programas prioritarios, marcando el tema de infancia también, explícitamente. Entonces hay una discusión sobre el contenido, los alcances de la. Y de hecho la campaña que se ha lanzado hoy día, se llama Para Crecer Sin Violencia, ¿no es cierto?, tenía como una de sus orientaciones el que hubiera un programa presupuestal estratégico que, por lo menos en el caso de la población infantil, hubiera una expresión expresa a esa población como foco, lo cual no quiere decir que no hubiera para los otros segmentos. De hecho, en el enfoque de la mesa están planteados, ¿no?, lograr programas presupuestales estratégicos 1 o 4, pero que identifiquen claramente estrategias de acción pública para infancia, para mujer,
para adultas y adultos mayores y para población en situación de discapacidad, que nos parece que son parte de segmentos de nuestra población que en materia de violencia están en una situación de vulnerabilidad y que requieren una atención. Está el tema de sostenibilidad del medio ambiente, que también me parece que es otro programa presupuestal estratégico y que debería entrar a la discusión. Eso vinculado al programa actual. Hoy en día ya hay un programa, ¿no?, de gestión ambiental básico, y en ese sentido debería quedar claro cómo se vinculan ambos y con qué estrategias se trabajan hacia el futuro. Y está el programa de ampliación de la base tributaria como parte de los programas presupuestales estratégicos, por los cuales creo que hay que mirar. Adicionalmente está uno para mejorar el clima de negocios, que está a cargo del MES. Ahí hay un tema que es estratégico. La base tributaria del país, cuando uno mira las cifras de verdad, lo que ve es que no hay mucho cómo ampliar. O sea, seamos claros, o sea, la estructura productiva del país no te permite una gran base tributaria. Tienes un sector relativamente pequeño de empresas que son las que te generan un volumen más o menos significativo de clientes, y el resto anda en la sobrevivencia, ¿no? Y entonces ahí hay un tema que hay que trabajar en términos de cuál es tu base productiva y cuál es tu estrategia de desarrollo. Entonces han incorporado en el presupuesto del próximo año el programa presupuestal de productividad rural y el de sanidad animal, y sí tenemos la impresión de que hay un sesgo en esos programas, no necesariamente hacia el núcleo, que por lo menos desde la perspectiva de la mesa era prioritario y que fue calificado por la mesa como un programa que debería orientarse a la capitalización de la pequeña producción rural. Entonces, ahí hay desafíos. O sea, la manera como defines esos programas presupuestales son claves en términos, ¿no?, de definición de objetivos y estrategias de asignación de recursos. Y está claro que los programas presupuestales que están hoy día en ejecución no necesariamente se están poniendo todos los recursos que deberían o serían deseables que estén colocados, y peor aún, hemos tenido problemas de ejecución en programas que son sustantivos para la vida cotidiana de la gente y para las zonas más pobres del país. El programa de mecanismos rurales, por ejemplo, que es uno de los 5 programas presupuestales estratégicos, digamos, de primera generación, de los que arrancaron el año pasado, tuvieron niveles de ejecución de gastos sumamente bajos. Estamos hablando de 18-20% en la ejecución del presupuesto del año pasado. Y entonces sí hay en esa materia, ¿no?, un tema sobre el cual hay que consolidar recursos. Tiene alto impacto en el desarrollo económico local, tiene alto impacto en el empleo de ingresos, y entonces creo que es el tipo de elementos que hay que mirar en la asignación de los programas y proyectos, ¿no?, en términos de cómo refuerzas. O sea, cómo refuerzas a la vez la asignación de recursos orientados a los sectores más pobres, a las zonas más pobres del país, con los mecanismos de asignación de los recursos. Porque, ojo, ya sabemos lo que significa poner los recursos en el aire, ¿no es cierto?, y no ponerlos amarrados a estrategias de asignación de recursos que hagan o que obliguen a que sea transparente quién ejecuta, ¿no?, con cuánto ejecuta y qué logra con esa ejecución. Yo creo que esa es una orientación que es sustantiva, digamos. Están planteadas la evaluación de varios programas, no me voy a referir a ello en detalle. Entre ellos está planteado el tema de la evaluación de Guaguaguasi. Fíjense, Guaguaguasi es uno de los programas que resulta clave en términos de oportunidades de empleo de las mujeres en zonas urbanas. O sea, una de las cosas que ha pasado en el país como parte del proceso de flexibilización del trabajo de los años 90 es que una serie de derechos laborales desaparecieron, como por ejemplo todos los mecanismos de cuidado, ¿no?, de cuidado diurno. Guaguaguasi está estancado virtualmente en términos de su tamaño y de su cobertura, ¿no? Ese es el tipo de áreas en las cuales sí pensamos que hay que evaluar cómo se